A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Vamos a hablar de un tema bien, llamémosle importante, interesante, por el hecho de cómo poder seleccionar las batallas que vamos a enfrentar como padres. Esta charla, más que todo, tiene que ver con el hecho de las luchas que a veces tenemos en casa, pero en cuanto a la crianza de los hijos. Quiero que comencemos con un versículo. Quiero que veamos esta mañana, si se va conmigo rápido, a Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios 6, versículo 4. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No sé de las cosas que voy a leer cuántos puedan identificarse. A veces hay batallas como por ejemplo cuando usted está pidiéndole a su, quizás en el caso de los varones, córtate el pelo, no gastes tu dinero en eso, si no te comes todo lo que te puse vas a tener problemas. O la típica frase que muchas veces solemos usar: tienes que hacerlo así porque yo digo, y punto. Y muchas veces estas palabras desatan un conflicto de relación con nuestros hijos. Usted y yo lo sabemos. Si estamos acá es porque somos papás. En el caso mío, soy padre de dos hijos de dos polos, casi 19 años, casi 9 años. 10 años casi de diferencia entre mi varón y la niña. Y en ambos extremos puedo reconocer que ser papá está lleno de batallas. Y eso es algo que usted y yo debemos comenzar, ¿verdad? Ser papá significa que estamos llenos de batallas. Pero lo más importante de lo que estamos hablando es que usted y yo entendamos que algunas batallas que enfrentamos como papás sí son importantes y valen la pena nuestra atención. Pero hay otras batallas que quizás no. Usted y yo muchas veces hemos oído esa frase que hemos sido padres sin un manual, cuando en realidad sí tenemos un manual, que es la Biblia, y nos puede enseñar qué tipo de batallas podemos enfrentar. Muchos de los que están acá, no sé si se va a identificar con esto, pero con las batallas que suele enfrentar, usted termina más desgastado de lo que estaba. Usted termina más molesto. No sé a cuántos de ustedes les han usado la frase: te va a estallar la bilis. O usted opta por mejor aislarse, pero enojado. Y a veces el pleito comenzó con sus hijos y terminó peleado con su pareja. Los dos terminaron bravos, no se hablaron durante toda la noche. Muchos de los que estamos acá tenemos que reconocer esto. Hay batallas que nos van a hacer que nos desgastemos o que nos frustremos. O en algunos casos van a haber batallas que nos van a hacer que nos demos por vencido, tanto nosotros como nuestros hijos. No sé cuántos de ustedes pueden enfrentar esto y decir si es cierto. Llega un momento en el que si no logramos manejar las batallas, vamos a tener respuestas sí frente a nosotros, solo por el hecho de que vaya pues para que se calle mi papá, para que se calle mi mamá. Pero a espaldas de usted y a espaldas mías van a hacer lo que ellos quieran. Lo van a retar, van a retarnos, van a ver hasta qué pulso tienen, en el sentido de hasta dónde llegan, porque usted ya les contó hasta 3 y no lo hacen. Usted ya los amenazó y no lo hacen. Ya les ha pedido ciertos cambios y no los hacen. Y hay un peligro, que muchos chicos van a esperar llegar a una edad de libertad para al final hacer lo que ellos quieran. Hoy vamos a hablar de 3 cosas rápido que tenemos que hacer para poder seleccionar nuestras batallas. Vamos a ver nuestras batallas en 3 grupos. ¿Cuáles podemos soltar? ¿Cuáles podemos negociar? Y en cuáles debemos de mantenernos firmes. Se las repito: ¿cuáles debemos soltar? ¿Cuáles debemos negociar? Y en cuáles debemos permanecer firmes. Quiero comenzar con la primera. Hay batallas que usted y yo necesitamos reconocer.
hay que soltarlas. En buen salvadoreño, no hay que clavarse muchas veces tanto. Quiero leer este testimonio que nos dan acá. A veces puedo ser controladora. Me gusta todo nítido y en orden. Antes de tener hijos, todo estaba nítido y en su lugar. Pero cuando tuvimos hijos, nuestro hogar cambió. Las cosas se volvieron desordenadas, la vida se volvió desordenada. Nada parecía estar tan nítido como pensaba que debería de estar. Mis expectativas quedaban decepcionadas a diario. Por un tiempo me aferré a una fantasía de que todo tenía que estar en perfecto orden. En el proceso volví loco, dice esta persona, mi esposo, y volví tensos a mis hijos. Finalmente tuve que enfrentar el hecho de que no todo puede ser perfecto. Al ir soltando esto me volví una persona más feliz y también hice más feliz a mi familia. Una clave que no puede olvidar es: necesita pedirle sabiduría a Dios para saber qué soltar, en qué sentido. Le voy a contar este ejemplo. Este es el testimonio que nos da el material, pero quiero contarle esto. Mi hijo mayor se graduó de acá y ya en los últimos meses entró con una supila que se quería dejar crecer el pelo y que el pelo se lo quería dejar crecer. Y ya los últimos 2 meses yo creo que parecía tarro de gelatina, porque tenía que venir aplastado para que no le dijeran nada. Y ya yo cada vez que lo veía, Pero hace años escuchamos a alguien decirnos: cuando se es padre y más de un adolescente, tiene que saber pedirle dirección a Dios para no apretar tanto la pita, porque entre tanto se aprieta, se rompe. No hay que soltarla tanto, porque entre tanto se suelta, se va. Hay que saber hasta dónde. Yo oraba, yo le decía: Señor, ¿y este qué le ha agarrado? ¿De dónde ha salido con esa pila si nadie andamos con el pelo largo? Y me fui por un lado, le decía: mira, vos tenés la misma cabeza que yo, somos cabezones. Y si pelo largo te vas a ver bien cabezón. Y fue una batalla, se dejó crecer el pelo, ya medio comenzaba a hacerse una, no tan grande la cola, pero una cola. Pero comencé a entender, yo no lo voy a hacer cambiar en ese sentido. ¿Valdrá la pena de verdad estar discutiendo porque el pelo yo quiero que lo tenga de una forma? Y me hizo recordar ese ejemplo. Comencé a pedirle a Dios sabiduría hasta dónde jalarle la pita. Y no le decía nada, pero oraba todos los días. Hasta que llegó un día, cuando llegué a casa, ya estaba ahí en la universidad, cuando lo voy viendo, se fue a cortar el pelo sin necesidad que nadie se lo dijera. Hay batallas que a veces usted y yo tenemos que soltarlas, más lo que nos complicamos y amargamos la existencia de toda la familia. Si usted vio el verso que leíamos, dice: no provoquéis a ir a vuestros hijos, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Sus hijos, tiene que entenderlo, no son sus fotocopias. Vaya, mis hijos, los que conocen a mis hijos, y los dos se parecen. Y aunque ellos se parezcan en mi cara, en mi forma quizás de ser, no son mi fotocopia. Y muchas veces queremos como papás que nuestros hijos, no, tenés que ser como yo digo. Son personas diferentes. Y a veces usted y yo nos vamos a complicar por no permitirles a ellos que sean quienes ellos son. Ellos no se van a vestir como usted se vestía. Ellos no se van a peinar como usted se peinaba. Recuerde, los tiempos han cambiado. No sé qué le decían a usted cuando andaba con unos pantalones todos campaneros, ¿verdad? Que todo el zapato se cubrían. Las cosas han cambiado, las épocas son distintas. Pero usted y yo necesitamos mucha sabiduría del Señor para saber qué poder soltar. Hay ejemplos de cosas que podemos soltarlas. Esto, lo del cabello. Muchas veces quizás usted se complica porque usted quiere que ellos coman de una manera. A usted le gustan las pupusas en un plato y la salsa en otro. Y a sus hijos les gusta la pupusa con la salsa y revuelto todo. Y a veces pelea por cosas que no tienen la razón. A veces a usted le gusta la leche caliente y a ellos les gusta la leche helada. A veces a ellos les gusta levantarse o andar
los hombres a veces tenemos ese conflicto, que los hijos también. Las mujeres no pueden andar con la misma ropa en casa todos los días. Los hombres, yo creo que la mayoría sí. La misma ropa de indigente, y no importa, ¿verdad? Pero esa es con la que andamos cómodos. Y a veces nuestros hijos igual. Solo con esa camisa salís, solo con eso haces. Y a veces son cosas que a usted y a mí pueden robarnos la paz. Le puedo preguntar, ¿qué cosas cree usted que necesita soltar? Lo segundo, soltar. Lo segundo, negociar. Menciona el material que esta palabra negociar puede ser una palabra que para algunos papás no sea muy agradable, porque siempre tenemos el estigma: soy el papá y se hace lo que aquí yo digo que se tiene que hacer. Pero esta palabra negociar hasta en el matrimonio funciona. Hay una palabra sinónima de negociar y es ceder. Hay algunas cosas que a veces usted es tan complicado o complicada. Vacaciones son vacaciones. Y a veces en hora normal de estudio está bien, sus hijos se acuestan 8 de la noche, en algunos extremos 6 de la tarde. Y en otros extremos quizás 4 de la tarde, usted ya los acostó. Pero en vacaciones, ¿no cree que puede negociar con ellos algo y decirle: vaya, te voy a dejar acostarte más tarde? Si lo acuesta normal a las 7, que el negocio no sea 7:30, porque ese no es negocio. Que pueda hablar con ellos, que vaya, quieren salir, vaya, negociemos pues. Negociemos dónde es que vamos a salir. Pero si ustedes y yo nos ponemos de acuerdo, eso es una de las palabras muy buenas que deberíamos de usar. Ponernos de acuerdo en algunas batallas. Porque en vacaciones, ya la otra semana, dentro de una semana usted y yo estamos de vacaciones. ¿Cuántos pudieran ser honestos y reconocer que las vacaciones también son épocas de pleito? Bueno, vacaciones no. Fin de semana, decidir ir a comer se vuelve un pleito. Mi esposa una vez me dijo: es que a un niño no le preguntes qué quiere, él va a querer todo. Y vamos a comprar y: hija, ¿cuál querés? La niña no va a decir: de 3 juguetes quiero este. La niña dice: quiero los 3. Si usted se pone con sus hijos a decidir entre ellos, usted sabe, su hija tiene complejo fitness, ella no come hamburguesas, solo cebollas y rábanos, pero su hijo sí come todo eso. ¿Cómo le va a preguntar dónde quieren ir a comer? Muchas veces hay pleitos que usted y yo necesitamos entender. No son pleitos. Deberíamos negociar ciertas cosas. Pero, y me gustó esto que está acá, estas etapas nos van a ayudar como papás. Cuando los hijos están pequeños, nosotros como papás tenemos estos roles: maestro, proveedor y protector. Cuando van creciendo y son adolescentes, usted y yo nos volvemos animadores, apoyadores y facilitadores. Y va a llegar un momento en el que usted y yo, nuestros hijos, primero Dios, los vamos a ver adultos. Y usted y yo nos tendríamos que convertir en amigos, compañeros y colegas. Son 3 etapas. No sé en cuál está usted. Bueno, yo creo que no, en la última no, pero en cuál de las 2 primeras está. En nuestro caso con mi esposa estamos en las 2. Con uno estamos como animador, apoyador y facilitador, y con la otra todavía estamos como maestro, proveedor y protector. Y a veces hacer esos 2 papeles puede crear un conflicto, pero sabe que el negociarlos, si usted está en las 2 etapas, le va a ayudar no solo a limar asperezas entre los propios hermanos, sino que le va a ayudar a usted mismo a estar en paz y no tener conflicto. Porque muchas veces los conflictos, como dije, comenzaron con sus hijos y terminó con la vecina. Y a veces usted necesita entender: mi hija tiene 9 años y mi hijo tiene 19. Las formas de ser de ambos son tan distintas que a veces el juego de esta niña puede afectar al estudio de este, o la seriedad de este me va a afectar a esta niña. Tengo que saber y pedirle a Dios, como dije al principio, sabiduría.
poder negociar con los dos. Con esta niña, mira, tenés tu lugar para jugar, mira, tenés tu lugar para estudiar, pero que con los dos podamos dialogar. Pero hay cosas que usted y yo, y se lo quiero aclarar por favor, no podemos negociar con ellos. Primero, Dios. Usted no puede negociar con ellos que no quieran venir a la iglesia. Buscar del Señor no es opción. Buscar del Señor no es negociable. Eso no puede negociarlo con ellos. Y téngalo bien en mente. Usted está, a pesar de que ya tenga hijos adolescentes, usted está en una etapa donde tiene que saber que ese ni debería de ser pleito. En cuanto a la obediencia de los padres, el respeto hacia los padres, usted no puede negociarlo. Usted no puede negociar el amor en la familia. No puede negociar el estudio. Quizás a usted a veces, ¿verdad?, no tiene ganas de levantarse, pero no va a negociar. El que se levante primero, no puede negociar el colegio, tiene que venir a dejarlo. Tampoco puede negociar las amistades de sus hijos o las cosas extracurriculares que ellos hacen. Los papás somos sabios en el Señor, y si usted ya detectó que hay un amigo o una amiga muy cercana a su hijo o a su hija que a usted no le parece, eso no puede negociarlo. Eso no puede negociarlo. Usted tiene más experiencia que sus hijos, usted tiene más conocimiento que ellos, y usted tiene un instinto, sabe dónde hay peligro. Las mamás, ya me han escuchado decirlo esto, las mujeres tienen un radar especial. A 7 cuadras viene alguien y usted ya la vio a esa persona. Sepan usar eso, y eso no se puede negociar. Y lo tercero, si primero hay batallas que tengo que soltar, que no ameritan que usted se complique, hay batallas en las cuales usted tiene que aprender a negociar. Si es cierto, no tengo por qué estar discutiendo si, vaya pues es vacación, vaya pues vamos a comer un poquito hoy de esto. Pero lo tercero, hay batallas donde usted y yo tenemos que sí mantenernos firmes. Hay una gran diferencia entre soltar, negociar y mantenerse firme. La Biblia, en algunos versos, el apóstol Pablo usa la palabra firme, y esa palabra indica que nada lo mueva de donde está. Y en cuanto a algunas batallas en la familia, usted tiene valores y principios, pero sobre todo usted tiene temor del Señor. Nada tiene que moverlo en algunas áreas. Por ejemplo, usted tiene que ser firme en temas inmorales. Sobre el sexo, usted tiene que ser firme sobre películas con alto contenido. Aunque usted diga, ay, es Netflix. Netflix está tan contaminado, pero tan contaminado de series que hablan abiertamente de muchas cosas. Usted tiene que ser muy firme en cuanto a aspectos de cuestiones ilegales. ¿Y eso de dónde lo sacaste? ¿Y ese borrador de quién es? ¿Y ese libro por qué está en tus manos? A usted muchas veces se le ha hablado de esto. Tiene que ser firme en cuanto al aspecto tecnológico. Yo creo que ninguno de sus hijos trabaja. Y si ninguno de sus hijos trabaja, los aparatos electrónicos llamados celulares, tablet, iPad que sus hijos tienen, usted se los dio. Usted tiene que ser firme en eso. ¿En qué sentido? Puede llegar, repito, mi hijo casi tiene 19 años y llegan momentos en los que digo, ya tengo días de no verle el teléfono. Él está ya 19 años, llego y le pido su teléfono. Él lo tiene con contraseña, yo sé cuál es su contraseña. Y en el momento que yo veo, lo agarro y comienzo a revisarlo, no importa, y él sabe que no importa la edad que él tenga, hay algo firme que yo tengo con él. Su teléfono está ligado a mi teléfono, bueno, no a mi teléfono, sino que a mis cuentas. Muchas de las cosas que él, y tiene 19 años, porque él sabe que quiero ser firme en eso. Muchas veces usted y yo somos, quizás en ese aspecto no somos tan firmes, somos muy suaves. Son cosas que no deberían ni de ser batallas grandes. Simplemente usted le compró eso, usted puede revisarle todas las cosas. Hay cosas en las que usted se tiene que mantener firme. Por ejemplo, cuando usted y yo vemos que ellos están teniendo ciertas actitudes, no tengo de quién más hablar, solo de mis hijos. Hace años, antes que mi hijo viniera a estudiar a este colegio,
Él estaba en otro colegio cristiano, pero el ambiente de amigos que mi hijo tenía lo estaban haciendo que él, que séptimo grado creo que era, quería tener el hábito de ponerse los pantalones de abajo lo más apretado que pudiera. Y un día mi esposa, cuando veníamos para la iglesia, lo va viendo y le dijo: ¿y eso qué es? Ah, es la moda. Me recuerdo esa palabra que mi esposa le dijo: ah, la moda. Ah, sí, pero si usted se quiere subir a este carro, tiene que quitarse eso ahorita. No. Y se puso firme: se lo va a quitar. Solo un día bastó. Mi hijo vio la actitud, que no la iba a mover, que no íbamos a ceder en ese sentido. Y nos pusimos a pensar con mi esposa: ¿qué hubiese pasado si le hubiésemos dejado eso? ¿Sabe por qué fuimos firmes en ese sentido y por qué le pongo el testimonio? Porque descubrimos que todos los, bueno, no todos, pero la mayor parte de amiguitos que tenía mi hijo en ese momento estaban siendo bien influenciados por las pandillas. Tuvimos que ser firmes, que fue uno de los motivos por los que lo trajimos para acá. Tuvimos que ser firmes en algunas cosas. Y a veces usted tiene temor, si es demasiado firme con algunas cuestiones de ellos, si es una chica, si es un chico. Le digo algo: pídale sabiduría al Señor. Si usted le pide sabiduría a Dios, Dios le va a dar esa dirección. Y usted no tiene temor, o no tiene que tener temor de poder fallar. Todos tenemos batallas, todos los que estamos acá vamos a tener conflictos de diferentes edades, de diferentes maneras. Pero ¿sabe qué triste es que las batallas de disciplina se conviertan hasta en batallas de relación marital? ¿Me escuchó? Batallas de disciplina se conviertan en batallas de conflictos maritales, porque al final el pleito es: vos la consentí mucho, vos sos muy permisivo, vos sos muy estricto, vos mucho la regañás, vos mucho le gritás, vos mucho esto, vos mucho lo otro. El diablo es astuto y él siempre va a querer destruir lo que Dios formó llamado familia. Que Dios nos dé sabiduría a todos. Las batallas vamos a enfrentarlas todos los días, pero usted puede hacer tres cosas. ¿Cuáles dijimos? Soltar. ¿Cuál es la primera? Soltar. La segunda, negociar. Y la tercera, estar firme. Pídale sabiduría a Dios. ¿Cuáles tengo que soltar? ¿Cuáles tengo que negociar? ¿Y en cuáles me tengo que mantener firme? A usted le han entregado un material. Yo quisiera pedirle que hoy, solito o solita, por la tarde, las 3 preguntitas de aplicación que están ahí, usted pueda pedirle al Señor sabiduría, cómo poder desarrollarlas. Siéntese con su cónyuge como un amigo, dice, y hable de cuáles batallas considera usted que vale la pena pelear. Ponga una fecha para una reunión familiar, haga galletas o tenga algo rico de comer cuando llegue el momento, haga lo positivo y divertido, anime a todos a interactuar con las siguientes preguntas. ¿Sabe que estas preguntas, yo comencé a leerlas y dije, ¿sabe que eso es negociar? Eso en realidad es decirle a sus hijos, yo no quiero ser un tirano, yo quiero ser un amigo, pero también hay cosas que ustedes, hijos, no saben todavía cómo vivirlas. Pidámosle sabiduría al Señor. Amén. Hay batallas, si esta mañana podemos ser honestos, que nos han hasta enfermado. ¿Y sabe por qué? Porque no hemos dependido del Señor. Toda batalla usted no la va a pelear si no la pelea con el Señor. Termino con 2 versos. Dice en Salmos que en vano pelea la guardia si no es el Señor el que pelea por nosotros. Y en vano trabajamos para edificar y construir si no es el Señor el que lo hace. Y hay un verso que tiene que ver con batallas. El caballo se alista para la batalla, pero que en realidad la victoria es el Señor. Pídale sabiduría a Dios para que le ayude a diferenciar qué batallas soltar, negociar y estar firme.